Hermanos, Dios les bendiga. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me permite de dar la clase. Y ahora estamos en nuestro estudio número 5. Y el tema de esta tarde o esta mañana dice José, tipo de Cristo, el varón perfecto. Y tenemos nuestra base bíblica en Génesis 37, versículo 2 y 5. Y luego capítulo 39, 1 al 7 y al 9. Y brincamos también en el capítulo 41, 37 al 40. Estamos con nuestro pensamiento central, dice así: la vida de José sirve de inspiración a la piedad de Dios, esperado de los creyentes en Cristo. Nuestro texto áureo dice: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41, 38. En esta tarde tenemos 3 objetivos. Y el primero dice, entender la vida de José de la perspectiva de Cristo, el varón perfecto. El segundo dice, asumir el carácter del creyente como fruto de la comunión con Cristo. El tercero también dice así, aplicar la conducta cristiana, la piedad que es propia de los hijos de Dios. Amén. Podemos ver que aquí en la palabra, en la Biblia hay muchas historias que nos ayudan a nuestro diario vivir, nos inspiran, nos ayudan para corregir nuestra vida, que nos libra aún de la muerte. Amén. Y esta tarde vamos a hablar de la vida de José, que dice que es tipo Cristo, el varón perfecto. José era un jovencito que estaba con sus hermanos, que apacentaba sus ovejas, y él se daba cuenta que Dios estaba con él. Amén. Y entonces por eso vamos a estudiar esta preciosa historia que se trata de la vida de José. Podemos ver que es un cuadro tan hermoso porque nos enseña del amor hacia la vida misma de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos que mostrar ese amor que Cristo vive en nosotros y ser diferente a los que no son hijos de Dios, que se mire la diferencia que Jesús vive en nosotros. Vivimos de la misma manera que José vivía en una sociedad tan perversa, que los hermanos no mostraban el amor hacia él. En esa misma sociedad vivimos nosotros. Estamos en esa sociedad también que se aleja más de la pureza y viven una vida más lleno de maldad, que no se mira el afecto del amor, sino lleno de odio. Estamos en ese mismo ciclo que vivía José también. Entonces vamos a aprender de él que aunque él vivía en medio de toda esa, se dice, una vida de corrupción, él siempre brilló, siempre fue temeroso de Dios. Y esta es una historia que nos ayuda a nosotros también para ver ese gran ejemplo que nos dejó escrito, para que también nosotros podamos ver que sí se puede en Cristo, que Él nos ayuda a mantenernos. Amén. Por eso dice que José, tipo de Cristo, porque sabemos que Jesús también, Él se mantuvo fiel hasta la muerte. Amén. Entonces, a través de esta historia tan linda vamos a conocer una vida hermosa. Y vamos a empezar con nuestro primer punto, número 1, que dice José, como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. Y eso habla en Génesis 37, de 2 al 5, que dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y él era un joven y este joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían más y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces este punto número 1 dice, José, como Cristo fue aborrecido por sus hermanos. Nosotros sabemos que José aquí vivía con sus hermanos, pero eran medios hermanos, porque eran de sus primeras esposas, de su padre, de otras esposas, no de la madre de José. José solo tenía un hermano de padre y madre. Entonces vemos aquí que él, aparte de que tenía un oficio con sus ovejitas, que ayudaba a sus hermanos, miraba la mala fama de sus hermanos. Son desafíos que él vivía día a día como su persona. Y lo más triste es que tenía tantos medios hermanos que no podían mostrarle ese afecto, ese amor. Y podemos ver también que entre todos sus hermanos miraban su conducta mala. Y eso
podía haberle perjudicado a José, pero vemos, dice que esta palabra, que aparte de que sus hermanos la aborrecían, lo vivía entre tantos hermanos de esta mala fama, él podía ser diferente. Y eso nos ayuda a ver a través de esta clase, que aunque estamos como José alrededor de tantas personas que a lo mejor nos es de mal ejemplo, pero nosotros podemos brillar como José. Amén. Y por eso vemos que aquí dice que José fue aborrecido por sus hermanos, por esa mala conducta que miraba a sus hermanos, y él portarse bien les hacía como la vida imposible. Por eso dice que la conducta piadosa de José brilló sobre sus hermanos, porque él no imitaba lo que hacían sus hermanos, que aunque estaba entre tantos jóvenes, hombres adultos mayor que él, que podía haber recibido un mejor ejemplo de ellos, miraba todo lo contrario. Él, siendo más pequeño, miraba todo lo que hacían sus hermanos y no era agradable ante Dios sobre todo. Entonces él venía con sus padres y le decía: mira, mis hermanos hacen estas cosas, no son buenas, para que lo corrigieran. Pero sus hermanos le molestaban, porque decía, como puede decir uno, ahí va el chismoso, ahí está diciendo todo lo que ve de nosotros, y eso le causaba aborrecimiento con su vida, con su persona. Pero él brillaba, él seguía brillando como un buen joven, que aunque es pequeño podía ser ejemplo aún para sus hermanos, y eso le causaba molestia a sus hermanos, porque como cuando a veces uno dice, el que se cree que todo lo sabe, lo hace mejor, y todo eso acarrea consecuencias en la vida de cada uno cuando queremos ser mejor que los demás, no por ser mejor o que seamos admirables de ellos, sino porque debemos ser mejor para agradar a Dios sobre todo, y también para que nuestros padres terrenales sean también, ¿cómo se dice? Que nos admiren por esforzarnos a ser mejor cada día. Entonces vemos que José brilló en medio de sus hermanos con esa conducta piadosa, dice, pero eso también le trajo consecuencias, porque como ser un joven pequeño, y fue que Jacob lo tuvo desde a una edad avanzada, pues mostraba más afecto hacia su persona, y sus hermanos todo eso le causaba odio hacia José, le molestaba que miraba el afecto de su padre más hacia él que a los demás. Y todavía esto le traía consecuencias a José, lo aborrecía más sus hermanos, no podían mirarlo para nada. Pero José brillaba, como nos manda la palabra, que dice en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros como cristianos tenemos que brillar alrededor de los que están con una mala actitud, o con un ejemplo que no debe de ser. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que brillar. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nuestro corazón. Tenemos que reflejar esa luz alrededor de los que estén haciendo toda cosa de maldad. Tenemos que ser la diferencia, así como lo hizo José. Por eso dice que brillaba ante sus hermanos con esta piadosa vida que él tenía. Y vemos también que recibía afecto de su padre por ser un niño obediente, porque él siempre le mandaba a ver a sus hermanos: tráeme razón de ellos. Entonces José lo hacía, pero vemos que eso causaba problemas, pero él hacía lo que su padre le pedía. Entonces nosotros de igual manera nos manda que brillemos como nuestro Padre Celestial nos pide, porque Jesucristo vive en nuestro corazón, tenemos que resplandecer. Amén. Y también vemos que su padre le recompensó, dice, con una túnica de colores, y todavía eso le causó todavía más problemas por sus hermanos. O sea, dijo: oye, ahora hasta lo recompensan. Entonces le molesta tanto eso. Podemos ver que en cierta parte es bonito cuando recibimos una recompensa de nuestro Padre por nuestra obediencia, por lo que Él nos mande a hacer y nosotros lo hacemos. Entonces es lindo, pero podemos ver que a veces como padres cometemos muchos errores, y este fue un error que cometió Jacob, porque le mostraba más afecto a José sin darse cuenta que ese afecto que le mostraba a él, sus hermanos le traían odio, le traían coraje, de tal manera que querían matarlo. Entonces cada vez que él iba haciendo la voluntad de su padre a verlos, traer noticia de ellos se molestaban y decían: ahí viene otra vez el consentido, o eso en mis palabras, ¿verdad? Ahí viene otra vez el que según hace todas las cosas mejor. Entonces todo eso le traía consecuencia. Es algo lindo que podemos aprender aquí como padres nosotros. No podemos hacer acepción de personas, ni en el trato de nuestros hijos tampoco, porque eso trae consecuencias del uno al otro. Nuestros hijos son totalmente diferentes, cada uno con su propia identidad, con su propia persona, diferentes, pero nosotros tenemos que mostrar ese amor
por igual. Tenemos que amar el uno como el otro igual, no tenemos que hacer diferencia. La palabra mismo nos dice que no hagamos acepción de persona, no es bueno. En Deuteronomio 16, 19 dice, no te tuerzas el derecho, ni hagas acepción de persona, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces nos manda que no hagamos acepción de persona, que dice, nos manda la palabra que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. Ámate y ama a tu prójimo, no hagas acepción de persona. Hoy en ese tiempo que vivimos, totalmente se mira tanto eso, y habla entre el racismo, que te miran mal, te miran bien, y te hablen o no te hablen. ¿Por qué? Porque es tanto esta maldad que hay ahora de que si les caes bien te hablan, si no les caes bien no te hablan, y eso no es agradable. Nosotros como hijos de Dios nos manda la palabra que no hagamos acepción de persona. Acuérdense de la historia de Pedro, cuando Dios le mandó a que visitara a Cornelio, y él no quería, dijo, no puede ser que yo vaya hasta allá. Y cuando después dice la palabra que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si Dios nos habla a través de su palabra y que Él no hace acepción de personas, nosotros menos tenemos eso de tener que hacer acepción de personas, porque no es bueno, no es agradable. Entonces vimos aquí que ese fue un error del padre de José, porque no sabía la consecuencia que le hacía a sus hermanos hacia José. Y esto nos enseña a nosotros también, para que también nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre, que nos manda a amarnos los unos a los otros. En el inciso B también dice, la vida piadosa de José hizo que sus hermanos le aborrecieran. Eso lo vemos de igual manera, o sea, él, igual que Jesucristo, también pasaron lo mismo. Por eso dice José, tipo de Cristo, el varón perfecto, porque vemos que por ser lo mejor derecho, José, lo más recto en el corazón y hacer la voluntad de Dios, fue aborrecido por sus hermanos. De igual manera Jesucristo dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Al contrario, dice que los fariseos buscaban la manera de cómo acabar con él. Y lo que los fariseos pedían hacia Jesucristo, dice, crucifíquenle, mátenle. No querían, no lo recibieron, no lo aceptaron. Igualmente con José, acuérdense que a sus hermanos lo aborrecieron, lo quisieron matar y al final lo vendieron. Entonces, de esa misma manera, o sea, Jesucristo pasó también. Imagínense, si Jesucristo fue aborrecido, fue despreciado, fue maltratado, fue vituperado, ¿qué esperamos nosotros? De esa misma manera vamos a pasar momentos difíciles, vamos a vivir también momentos de que nos aborrezca. Es triste porque podemos pensar nosotros como cristianos de que a lo mejor vamos a ser aborrecidos de gente que no conocemos, de personas que a lo mejor te topaste por la calle y pues te duele, pero no de la misma manera cuando eres aborrecido por tus propios hermanos, o por tu propio padre, o por tu propia familia. Es más triste, más doloroso, y esto es lo que le pasó a José, y Jesucristo mismo también, porque dice, a su gente, a su pueblo él vino, y lo despreciaron. Entonces, pero mire, hay algo tan hermoso que aparte de ese desprecio que recibió Jesucristo, nosotros pudimos tener esa entrada tan maravillosa. Pero nos deja este ejemplo para que si tú estás pasando en un momento en que alguien te está aborreciendo por ser cristiano, o estás pasando en un momento que por hacer la voluntad de Dios te quieren, como dice, acabar con tu vida, a buscar la manera en que tú caigas, solo recuerda, si Dios estuvo con José, Dios está también contigo, está también conmigo. No importa la situación que tú veas, que tú vivas o que tú pases, recuerda que Dios está a tu lado para darte las fuerzas, para poder avanzar, para poder vencer, y no te va a dejar ni te va a desamparar. Es bonito saber que todos estos ejemplos que nos ha dejado a través de la palabra nuestro Dios es para ayudarnos, para esforzarnos, dice la palabra. Y entonces nos deja estos dos ejemplos tan maravillosos. Y recordemos siempre, solo piensa si estás pasando algo tan difícil, piensa y medita esto. Si Jesús pasó todo esto, ¿qué no voy a pasar yo? Pero así como Él pasó y Él fue victorioso, también nosotros podemos ser victoriosos a través de su Espíritu Santo, que Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Y podemos ver también que José le gustaba contar todo lo que soñaba. Por eso le llaman el soñador, porque soñaba y él contento, alegre venía y le decía a sus hermanos, mira, soñé este sueño, mira.
que hablaba cuando estaban segando el trigo y todo, y se molestaba a sus hermanos. ¿Cómo? ¿A poco nosotros nos vamos a inclinar ante ti? O sea, ellos luego miraban y luego lo rechazaban, luego lo maltrataban. Y pues José, él contento, contaba su sueño. Esto nos ayuda a nosotros como hijos de Dios. Cuando Dios tiene planes con tu vida, Dios te muestra qué va a hacer de ti. Siempre hay que tener como esa cautelidad o ser cautelosos a quién se lo contamos. Porque muchos se van a alegrar y van a decir, bueno, en el nombre de Jesús logres lo que Dios tiene para ti, para con tu vida, tu persona. Y muchos se pueden alegrar, pero hay muchas personas que también le va a dar envidia, como le hicieron con José. Les va a dar coraje porque no les va a agradar lo que tú estás soñando o lo que Dios tiene para ti. Entonces, esto también nos enseña que podemos ser cautelosos a quien le enseñamos o le decimos los planes que Dios tiene en nuestra vida. Sabemos que con el Señor podemos lograr lo que Él tiene para nosotros. Pero siempre hay que ser cautelosos. María cuando recibió la noticia de ser un instrumento para que Jesucristo naciera a través de su vida, de su persona, dice que corrió a su prima Elizabeth, alguien que ya también Dios le había hablado, le había mostrado. Entonces, ¿qué? Se alegró. Cuando llegó María con Elizabeth, dice que Elizabeth se alegró, fue contenta, fue alegre porque sabía quién llevaba a María en su cuerpo. Entonces dice que aún Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista, ¿se acuerda? Entonces ahí no vemos ningún rechazo porque se alegró de la gran noticia. Entonces hay que ser cautelosos siempre a quién contamos nuestros sueños. José no lo hacía con maldad, al contrario, él no entendía los planes todavía que Dios tenía para con su vida. Y contaba sus sueños tan alegres, pero todo eso le traía consecuencias, de tal manera que cada día más lo aborrecían sus hermanos. Y podemos ver que entonces, por esas consecuencias de odio, de rencor, de coraje con José, dice que lo vendieron. Igualmente con Jesús, también lo vendieron. Uno de su propia gente que estaba a su alrededor, de sus discípulos. José por sus hermanos y Jesucristo por un discípulo fue vendido. Amén. Y fue hasta la muerte. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 2 que dice, José como Cristo salió victorioso de la tentación. Ahora vamos a ver otra parte de José. Y está en Génesis 39 del 1, 7 al 9, que dice así, llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aconteció después de esto que la mujer de su amo lo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora vamos a ver que José sale victorioso de esta tentación. Sabemos que él llegó allá a Egipto, fue comprado por Potifar, ya que lo llevaban de esclavo y todo eso. Entonces vemos que ahora llega en un lugar, en una familia que lo recibe, que lo compra, y se aquí algo tan hermoso que podemos ver que aunque sufría José todo el desprecio que había pasado de sus hermanos y ahora fue vendido y ahorita ya ha llegado como esclavo y lo compran y todo, pero él se daba cuenta que Dios estaba con él. Porque dice que todo lo que José hacía, donde él llegaba, era prosperado. Y eso era una señal para él que Dios estaba con él. Amén. Entonces podemos ver que ahora aquí el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo hacerte caer. Mientras tú te permanezcas fiel a Dios en medio de las dificultades que puedan venir en tu vida, en momentos difíciles que puedan venir en tu vida, pero el enemigo siempre va a buscar como que tú caigas en pecado. Entonces vemos que aquí José aún no se rendía, aún en medio de su dolor, en medio de ahora como esclavo, pero halló gracia delante de Dios y ante los hombres. Dice que fue comprado por un egipcio, aquí, el oficial Potifar, y se dio cuenta que había algo especial en él. Entonces dice que él empezó a ver algo diferente en José, que no era igual a lo mejor como muchos esclavos que había sido comprado. Tuvo que haber comprado esclavos toda su vida. Entonces vemos que cuando compra a Josué, vio algo totalmente diferente en él, pero sabemos que es la gracia de nuestro Dios.
Nosotros como hijos de Dios pone una gracia en nuestra vida para que le caigamos bien a los hombres a nuestro alrededor. Entonces vemos que lo compró y al ver que algo especial había en él, dice que lo puso como jefe de su casa. No había algo que se preocupaba a Potifar por lo que hubiera a su alrededor, porque sabía que todo estaba en manos de José. No había por qué preocuparse, porque sabía que aquel que había puesto en su casa era de confianza, porque había muestro esa piedad en José, esa vida piadosa en él. Entonces, como vemos que estaba todo bien y todo esto, entonces ahora se levanta el enemigo otra vez usando la vida de la mujer de Potifar, ahora queriendo hacer pecar a José, llevándolo a querer adulterar. Sin embargo, que José dijo, no, yo cómo voy a hacer esta cosa tan grande, el pecado tan grande delante de mi Dios, porque sabía que su patrón o su jefe, aquel que lo había comprado, quien lo había puesto en su casa, tenía la total confianza en él, de que no se preocupaba por nada porque José estaba en casa, se podía encargar de todo. Dice, pero todo me es dado, todo tengo, puedo la oportunidad de tocar, de agarrar de todo, pero menos a ti, le dice a la esposa. Yo cómo voy a hacer esa cosa tan mal. Entonces lo rechaza y la mujer, pues ya conocemos la historia, se molesta, se enoja porque no, como dice, no se dio a su capricho, lo que quería era acabar con José, hacerlo pecar. Pero aquí vemos y conociendo nosotros la historia, José salió corriendo. Él, en primer lugar, dice que tuvo temor hacia Dios. No está hablando nada más como hacia el hombre, sino tuvo temor hacia Dios. Y acordémonos que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Nosotros podemos estar afuera, donde quiera que andemos, la tentación va a estar a nuestro alrededor, el peligro va a estar a nuestro alrededor. Todo aquello que quiera hacernos caer de la gracia de Dios va a estar a nuestro alrededor, pero lo que tenemos que hacer nosotros es siempre pedirle a Dios que el temor hacia Él esté en nuestro corazón, así como estuvo José, ese temor, y dijo, yo no voy a pecar con mi Dios. Entonces lo que hizo fue rechazarla, y usted ya sabe, la mujer hizo de tal cosa, de tal manera que tuvo que ir José hasta la cárcel. Pero lo que podemos ver aquí es que él salió victorioso, y eso es lo más importante. Fue consecuencia de su rechazo tener que pasar, digamos, años en la cárcel, pero podemos ver que mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. A lo mejor nadie se hubiera dado cuenta si hubiera cedido esa petición de la esposa de Potifar, pero dice que ante los ojos de Dios estamos a la vista, o sea, no nos podemos esconder. Podemos escondernos del hermano, de la hermana, de nuestros familiares, de quien sea podemos escondernos, pero dice que de los ojos de Dios no nos podemos esconder. Entonces José sabía que si pecaría iba a pecar contra su Dios, y por eso prefirió salir corriendo de ahí y rechazar, y por eso nos habla esta palabra, dice que Cristo salió victorioso, igual también José salió victorioso. ¿Por qué? Porque acuérdense también Jesucristo fue tentado, que le presenta a Satanás y le dice, mira, si tú me adoras, yo te doy todo este reino. Oye, le dijo Satanás, a tu Dios solo servirás. Lo reprendió y salió victorioso nuestro Señor Jesucristo. Igualmente José salió victorioso porque no cedió a la tentación. Nosotros también como hijos de Dios estamos propensos a caer en estas tentaciones, porque como le digo, el enemigo va a buscar la manera de cómo acabar con tu persona, de cómo hacerte caer, pero recuerda que su Espíritu Santo está ahí para ayudarte y salir corriendo. No cedas a la tentación, porque acuérdese que el pecado nos lleva a la muerte. Todo el pecado nos lleva a la muerte. Y después comete uno el pecado y el enemigo te acusa en tu mente, te dice, no, mira, tú ya pecaste, tú ya no mereces la oportunidad de que Dios te perdone. Entonces el enemigo nos lleva a una esclavitud. ¿Por qué? Porque cedemos a la tentación. Pero seamos como José, inteligente y con ese corazón piadoso, huir de la tentación. Amén. Tenemos que hacer que Dios nos ayude, pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo que nos ayude, porque el enemigo odia a los piadosos, odia a los que hacen la voluntad del Padre, y entonces busca la manera de cómo hacerte caer. Acuérdese, amén. Veamos también, dice el inciso B, dice, José reconoció el pecado como mal porque tuvo temor de Dios. Cuando tú conoces que hay algo que no es agradable a Dios y tú sientes temor, es porque conoces a Dios. Y hoy en día lo toman tan ligero el pecado, como que si no fuese pecado, como que si no fuera algo malo.
Estamos en una sociedad tan perversa, como dice la palabra, en este tiempo que vivimos, como en los días de Noé, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces estamos viviendo en esta misma sociedad. Entonces nosotros tenemos que tener ese temor hacia Dios, de que cosa que no le agrada, sabemos si lo hacemos estamos fallando a nuestro Dios. Tenemos que tener ese temor a Dios. Ya cuando tú haces algo tú sabes que no le agrada a Dios y no hay conciencia en ti que te redarguya, que si estaba bien o que si estaba mal y que para ti ya es normal, date cuenta que entonces ya no tienes el temor hacia Dios, porque nada te redarguye, nada te inquieta. Y entonces cuando tú sabes que está malo y tú sientes que tu corazón te arde, que te dice sal de aquí o deja de hacer eso o no lo hagas, sientes que tú estás todavía con ese temor hacia Dios. Y eso es lo más lindo, el tener el temor hacia Dios. Amén. Porque eso nos ayuda a correr, a cerrar toda puerta que no es agradable ante Dios. Y nosotros así permanecemos fiel. Gloria a Dios. Los creyentes sin duda debemos asumir una conducta tajante contra el adulterio. Es decir, que al pecado le decimos no, es un no. No jugar con nada. Porque aquí quería la mujer de Potifar, que es adulterada, José, pero él dijo no. Él tuvo firme en su palabra. Dijo, yo no soy de ese tipo de persona. Yo no llego a hacer esas cosas. Y él fue tajantemente y dijo no. No tutebió de decir, deja pensarlo, deja ver, o nada. Dijo no, es un no. La palabra nos manda de que nuestra palabra sea un sí o un no. Entonces él dijo no. Y así debemos nosotros a cualquier pecado decirle no. No lo pienses, no te digas a lo mejor voy a pensarlo, no, porque entonces ya en realidad estás a punto de dar el paso a adulterar o a fornicar o a robar o a cualquier cosa que no le agrade a Dios. Amén. Entonces seamos como José y como nos manda la palabra, seamos de decir sí nuestra palabra o no. Debemos de pedir a Dios que nos dé integridad y lealtad hacia Él día a día a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. La palabra nos es dejada para que Él nos enseñe, nos corrige, dice, nos instruye. Todo eso nos ha dejado la palabra. Si acaso decimos que no sabemos quién nos instruya, la palabra dice que para eso ha sido dejada, para que seamos instruidos, seamos enseñados. ¿Y qué más podemos pedir con estas historias tan hermosas que Dios ha dejado escrito para nosotros, para saber que todos ellos pasaron momentos difíciles, pero todos ellos salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos, así como Dios está con nosotros? Amén. Tenemos que nosotros también glorificar a Dios a través de nuestra vida, como lo hacía José, porque él miraba que Dios estaba con él y él mostraba que Dios era grande a través de su vida. Gloria a Jesús. En el versículo 9 refleja que José no abusó de su posición, porque pudo haber dicho, bueno, pues si Potifar no está aquí, me ha dado la autoridad en la casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, él sabía cuál era su responsabilidad, hasta dónde eran los límites que su patrón o su jefe que lo había comprado, hasta dónde tenían los límites de todo. Entonces podemos nosotros como hijos de Dios, tal vez hay posiciones que podemos tener, pero saber como José, no abusar de la confianza del que te dio la oportunidad donde tú estés, ya sea en tu trabajo o en el lugar que tú estés puesto. De igual manera, en la obra del Señor no podemos abusar de la confianza que Dios nos ponga en nuestras manos, cualquier sea el regalo que Dios pone en tus manos para que tú trabajes, no abusar de ella, no creerte que ya puedes hacer o deshacer lo que tú quieras de lo que te han puesto en tus manos, sino ser cautelosos y cuidar y saber cuáles son nuestros límites. Y eso glorifica a Dios cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Hacemos como Dios nos manda y como sujetarnos a nuestras autoridades o a nuestros hermanos, nuestros pastores, a quienes estemos debajo de ellos, saber que nosotros tenemos límites hasta un cierto lugar nomás. Amén. De esa manera podemos también glorificar a nuestro Dios, porque todo lo que hagamos, todo lo bueno que hagamos, glorifican a Dios. Acuérdense, si cometemos un error como cristianos, ¿qué es lo primero que dicen? Ay, no que es cristiano y no que sirve a Dios. Entonces el que resalta aquí es Dios, no nos estamos resaltando nosotros. El pecado, lo que cometamos, resalta a Dios como la falla que le hacemos a Dios. Entonces nuestra manera de cómo nos comportemos, cómo vivamos, nuestras obras que hagamos,
sea siempre buenas para que a quien glorifiquen diga, oh, es que es un hijo de Dios, y que sea la gloria para Dios. Siempre todo lo que hagamos, que sean nuestras buenas obras para que glorifiquen a nuestro Dios. Amén. Para que Él siempre sea exaltado. Eso es lo más lindo, que sea exaltado nuestro Dios a través de nuestra vida. Gloria a Jesús. Entonces vemos que aquí dijo José que cómo haría tan grande mal y pecaría con Dios. Siempre hay que pensar eso, que cada vez que queramos o que pensemos cometer un error o que el pecado está a nuestro alrededor y queramos hacerlo, piensa que cómo puedes tú hacer algo tan grave delante de nuestro Dios, que Él vino a dar su vida por nosotros, que Él sufrió por nosotros para que nosotros tengamos una vida a través de Él a lo mejor. No podemos llegar tal vez a la perfección día tan prontamente, pero dice que vamos de aumento en aumento nuestra perfección. Que si hoy digamos fallaste en algo, dile, Señor, perdóname, mira, ayúdame a ser mañana mejor que hoy para glorificarte, Señor, saber que yo sé que tú estás conmigo. Sabemos que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar mientras nosotros nos acerquemos más a Él. Amén. Entonces Él nos puede ayudar. Gloria a Jesús. Vemos también el inciso A del punto número 3. Vamos a ver, dice, José como Cristo fue hallado idóneo para el reino. El capítulo 41, 37 al 40, que dice así. Y a este asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Acuérdese que después por no hacerle caso a la esposa de Potifar, José fue a la cárcel. Ya después de que tenía un cargo, ahora fue llevado a la cárcel. Y vemos que ahora Faraón tuvo unos sueños que dice que ni sus sabios, ni los mejores que él podía tenerlo a lo mejor en alto, pudo interpretar, ni siquiera revelar lo que él había soñado. Pero le llegó a oídos del Faraón. Mira, en la cárcel estuve yo, y mira, yo tuve sueños y allá había un hombre que me interpretó el sueño y así fue tal como él lo dijo. Entonces ahora, estando en la cárcel José, ahora es llamado por el Faraón para tenerlo ahora ahí, para ver si podía, dice, a ver si sí puede revelar mi sueño. Y sabemos que dice que Dios estaba con José, porque aún en la cárcel, estando diciendo, como dice, en la cárcel, pero ¿qué puede ser uno en la cárcel? Dios está en todas partes. Entonces podemos ver que dice que José halló gracia, y aún en la cárcel lo pusieron por jefe. Ahí también estaba como quien dice uno en el alto rango, porque no estaba nomás encarcelado, ya estaba ahora también tomando en cuenta a todos los que estaban a su alrededor. Entonces ahora podemos ver que aquí ahora Faraón tiene sueños y no sabía quién le contara ni quién le dijera qué era ese sueño. Entonces ahora mandan a traer a José. Entonces por eso dice, la piedad de José le permitió ser reconocido como un hombre singular. Lo que dijo Faraón es que no había otro hombre como José. Dijo, nadie pudo de aquí interpretar mis sueños, ni decirme qué significaba, ni qué era. Pero ahora yo puedo ver que Dios está contigo, porque dice, solamente tu Dios pudo haberte enseñado, decirte qué es lo que yo había soñado. Y entonces aquí vemos que ahora José, estando en la cárcel, pero como él, un hombre íntegro delante de nuestro Dios, lo exalta. Dice que ahora él lo llama Faraón, y ahora lo pone también en cabeza de todo su reino, de Faraón, de todo su pueblo. Podemos ver que la gracia de Dios es tan grande con uno mientras tú te permaneces fiel. No importa en el lugar donde tú llegues, porque no creas que es tan fácil haber estado José. Decir, bueno, voy para la cárcel así contento y alegre. No, con dolor, con todo eso. Pero lo más lindo aquí es que él siempre sabía y se daba cuenta que Dios estaba con él, porque donde él llegaba prosperaba y hallaba gracia ante él, ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué? Porque lo ponían en alto a trabajar. Entonces podemos ver que es hermoso ser íntegro delante de Dios. Te ayuda a serle fiel a Dios. Entonces tenemos que mantenernos con una conducta fiel al Señor. Y Él nos pone en una estima alta,
¿Por qué? Porque le seamos fiel a nuestro Dios. De esa manera pudo ver a Faraón hacia José. Dijo, wow, lo miró como único. No dijo, pues tú eres como tal de aquí. No, dijo, como tú no hay dos, como quien dice uno así cuando nosotros expresamos, ¿verdad? Como tú no hay dos. ¿Por qué? Porque él fue totalmente diferente. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, que le reveló el sueño. Y le dijo a Faraón todo lo que significaba el sueño de los 7 años, que iba a venir abundancia, pero después de esos otros 7 años que iba a venir hambre. Y ahora lo que tú tienes que hacer, buscar un hombre, digamos, con sabiduría de cómo guardar todo lo que le estaba hablando José. Y dijo, pues, ¿a quién vamos a hallar sino a ti? Porque se dio cuenta Faraón que todo lo que el consejo que daba José era algo bueno. Entonces dijo, pues yo aquí no encuentro a alguien más como tú. Entonces ahí vemos que también Dios lo puso en alto, como dice la palabra, que en lo poco tú eres fiel a Dios, en lo mucho Dios te pone, porque mientras tú te mantengas fiel a Él, amén. Entonces podemos ver que esa gran sabiduría no venía solamente de José, sino que era Dios poniendo esa sabiduría para dar un buen consejo a Faraón, y eso los levantó a José, lo puso en alto. Y ahora, de la misma manera que estuvo en casa de Potifar, que estaba todo en sus manos, de esta misma manera podemos ver que ahora Faraón dijo, te pongo en todo mi reino, solamente yo voy a estar arriba de ti, pero en mi caso, pero yo, nadie más. De ahí sigue estando José en lo alto de todo el pueblo. Qué lindo es el saber que cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te recompensa. Te das cuenta que no es en vano, aún el sufrimiento que tú puedas estar viviendo o el dolor que tú estés pasando por mantenerte fiel a Cristo. Recordemos, si el Dios sufrió tanto por nosotros, siendo Él Dios, ahora más nosotros, que van a buscar el enemigo la manera de cómo hacerte caer, cómo destruirte. Pero recuerda esto, que Dios está con nosotros. Entonces, y esto nos lleva de que no es en vano tu esfuerzo, no es en vano lo que tú hagas para Dios, no es en vano en que tú te mantengas fiel a Dios. Es lindo saber que aunque llevemos dificultades, estamos esperando ese día glorioso en que Él descienda en las nubes y nos lleve hacia Él. Eso es por el cual nosotros luchamos día a día. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver que ahora entonces el gobernador de Egipto es José. Qué lindo. De esa manera tuvo que sufrir tanto. Nosotros ya conocemos la historia. Tuvo que sufrir tanto José para llegar al plan, al propósito que Dios ya le había mostrado en sueños. ¿Pero para qué? Para también aún guardar hasta su familia. Para que cuando llegara esos 7 años de hambre, llegaran a conocer su familia, que había cierto lugar donde había alimentos, y no sabían ni en mente, yo creo tenían, de que José iba a ser el gobernador, de que esos sueños que él le contaba no eran tan solo simples sueños, y que a pesar de que lo habían vendido y todo eso, o sea, él tuvo planes Dios para con José, y que José aún en medio de tanto dolor y todo eso llegó a cumplirse esos sueños. ¿Por qué? Porque él se mantuvo fiel a Dios. Entonces, ahora nosotros vemos que Jesucristo vino con un propósito y sufrió también el dolor del desprecio, del rechazo, pero llegó hasta la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos entrada hacia la vida eterna por medio de Él. Él tuvo que llevar ese dolor, Él tuvo que abrir camino para que nosotros solamente esforzarnos día a día a hacer su voluntad, a guardarnos de no pecar contra nuestro Dios, al hacer lo que Él nos mande. ¿Para qué? Para que a través de Jesucristo, que Él ya abrió el camino, que Él pasó por el dolor, que Él llevó el latigazo sobre sus espaldas, que Él llevó todo el desprecio, porque nada más nosotros caminemos en su voluntad, para que a través de la muerte y resurrección de Él tengamos nosotros vida eterna. Amén. Entonces, José abrió camino en medio del dolor para su familia. Jesucristo abrió camino en medio del dolor, del sufrimiento, para nosotros, que todo, como dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo solamente, el que llevó todo por amor a nosotros, y nosotros solamente tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que a través de Él tengamos la entrada a la vida eterna. Y así como José
fue victorioso. Jesucristo dice que fue victorioso. Dice que tampoco Él habló en ningún momento, a pesar de todo el desprecio que llevó, que Él tenía el poder, la autoridad de decir, ¿sabes qué? No lo hago más, ¿para qué sufrir yo? Él dice que quedó enmudecido. Dice en Isaías 53, dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice, no abrió ni su boca, ni hubo engaño en Él, nada, y solo por amor hacia nosotros. Él sufrió todo y calladito, como dice, cordero llevado al matadero, por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros tengamos esa oportunidad de llegar a la vida eterna. Amén. Es maravilloso, hermano, todas estas cosas que nos deja escritos para nuestra ayuda a nosotros. Y espero que podamos entender el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. No menospreciar ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. No decir, pues Él lo sufrió, yo no. No, hay que agradecerle a Dios por ese gran sacrificio. Y acuérdate siempre, cual sea tu necesidad, cual sea tu dolor, recuerda, Dios está contigo, Dios te ayuda, Dios te da la fuerza, Dios te ayuda a vencer y sales victorioso. José, en lugar donde llegó a ser esclavo, llegó a ser despreciado, con el dolor, y ahora ya no tenía ni el amor ni el afecto de su padre, pero ahí estaba en lucha diaria por sobrevivir y fue recompensado. Entonces nosotros, en la vida que nosotros vivimos, que estamos viviendo igual en un mundo lleno de maldad, podemos esforzarnos también como José. Podemos pedirle a Dios que nos ayude, que a través de su Espíritu Santo nos dé la fuerza, y también Dios nos levantará un día en decirnos que en lo poco que le fuimos fiel, en lo mucho nos va a poner Él. Pero mantengámonos firmes en su palabra, mantengámonos firmes en su camino. Hay caminos tantos que podemos escoger, pero dice que hay uno solo que lleva a la vida eterna, que es el que a través de Jesucristo. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, acordémonos, hermanos, no es en vano tu camino que has tomado de seguir a Jesucristo. No es en vano la carrera que estamos tomando, sino que tenemos recompensa si nos esforzamos y nos mantenemos fiel. Amén. Podemos esforzarnos día a día, hermanos, y cada vez que tú honras con tus hechos, tú estás honrando a Dios. Cada vez que tú haces cosas buenas, agradables delante de Dios, tú estás honrando a Dios. Tratemos cada día hacer su voluntad, y donde no podamos, dile, Señor, dame tú la fuerza, yo quiero vivir para ti. No vivir conforme a mi deseo, no vivir conforme a la carne mía, sino conforme a tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir para hacerte fiel a ti. Amén. Habla Pablo también de que hubo muchos momentos en que él estuvo solo, pero Dios nunca lo dejó. Dijo, yo estuve solo, pero Dios no me abandonó. Jesús dijo también a sus discípulos, yo sé que algún momento me van a dejar, en algún momento van a ser dispersados. Cuando fue apresado Jesucristo y decían, no, nosotros no te vamos a abandonar. Dijo, sí, me van a abandonar. Y se acuerdan de la historia de Pedro. Dice que la gente le decía, tú eres uno de ellos, hablas como ellos, tú eres uno de ellos. Y Pedro, no, yo no hablo como él, ni andaba con él. Le dice que hasta empezó a maldecir. Esto nos ayuda a entender que cuando llega Jesucristo a nuestra vida hay diferencia en nuestra manera de hablar. Somos diferentes, por eso nos decía la palabra que somos la luz del mundo, que nosotros vamos a alumbrar a través de nuestros hechos, a través de nuestra manera de comportarnos. Vemos o se mira a nuestro alrededor que somos cristianos. Entonces, acuérdese, Dios no te va a dejar, no te va a desamparar mientras tú te mantengas fiel a Él, y Él te va a ayudar. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, espero que sea de bendición la palabra, y oremos que el Espíritu Santo nos ayude día a día. Por nuestra propia fuerza no lo lograremos nunca, pero sabemos que Dios está para fortalecernos, para ayudarnos, instruirnos a través de su palabra. Su Espíritu Santo dice que lo dejó, ¿para qué? Para que Él nos ayude día a día, y aun cuando queramos o pensemos hacer algo malo, dice que su Espíritu nos redarguye y nos dice no. Entonces hay que pedirle a Dios a través de su Espíritu Santo día a día que nos ayude. Hagamos esta oración, hermano, que nos sea de ayuda día a día. Agradecemos, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque hasta aquí tú nos has ayudado, mi Dios. Yo te ruego que la palabra que tú nos enseñaste en esta hora sea de bendición a nuestra vida y para nuestros hermanos, Padre, sabiendo la situación de cada uno, pueda entender y comprender que tú estás a su lado, mi Dios. Que tú dijiste a través de tu palabra que puede pasar todas las cosas, pero tu palabra nunca permanece. Tu Espíritu nos lo dejaste para que nos ayude día a día.
Te doy muchas gracias, Padre, que sea de bendición a cada uno, mi Dios, y a que nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que mantengamos, Padre Santo, nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Jesús de Nazaret. Te damos toda la honra y toda la gloria. Glorifiquemos tu nombre día a día a través de nuestros hechos, nuestro caminar, en nuestros pensamientos, Señor. Y que alumbremos a nuestro alrededor de todos aquellos que no te conocen, Padre, que pueda ver y conocer que hay alguien en nosotros y podemos testificar que eres tú, Jesús de Nazaret, que tú viniste a este mundo a dar vida y vida en abundancia y para darnos la oportunidad de llegar hasta tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias. A ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.